Abramos nuestras Biblias, el libro de Hechos de los Apóstoles, su capítulo 20, su versículo 24. Hechos capítulo 20, versículo 24. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en este momento tan especial, y creo que este es un pasaje muy adecuado. Está bien, puestos de pie, vamos a orar para honrar la palabra de Dios. Si quieren leerlo todos conmigo a una voz, contando 3, vamos a leer las Sagradas Escrituras. 1, 2, 3. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Espíritu Santo del Dios Trino, te damos muchísimas gracias por la Iglesia de Jesucristo. Tú eres el que la establece, el que la perfecciona y el que la guía. Tú eres el que llama particularmente a aquellos hombres que el Señor ha elegido para que sean ministros de su palabra, pastores de su iglesia. Tú colocas en el corazón de aquel que es llamado para este santo oficio el querer, el anhelo de ser un obispo de la iglesia de Dios. La iglesia lo reconoce, le ayuda en su preparación y luego confirma el llamamiento celestial con la votación que ella misma hace por este candidato. Ese es el proceso que tú has establecido en la iglesia bíblica, y nosotros estamos hoy complacidos por ver tu obrar, Espíritu Santo, entre nosotros, en esta amada iglesia en la cual hoy estamos reunidos bajo tu presencia para ordenar al anciano que tú has llamado a ser pastor de esta iglesia. Ahora te pedimos que por la meditación de la palabra nos hables a todos. Esperamos que no solamente a Juan Andrés, sino a los que ya somos pastores, a los que están aquí, que probablemente están siendo llamados por ti para hacerlo, y a todos los demás que no vamos a ser ordenados pastores. Este pasaje nos habla de una manera poderosa a nuestro corazón. Te pedimos pues tu unción y bendición en la exposición de la palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Escogí este pasaje por razones egoístas, porque este fue el pasaje que Dios usó para llamar mi vida al santo ministerio. Desde muy temprano, después de la conversión, el Señor, por su Espíritu Santo, habló a mi vida a través de este pasaje, y desde entonces este pasaje me ha acompañado a lo largo de mi carrera cristiana. Y este pasaje no solamente es apropiado para la ordenación de un ministro, y le habla al ministro, pues el que va a ser ordenado ministro es un creyente que ya ha venido corriendo una carrera y ahora simplemente va a adquirir una nueva actividad, un nuevo ministerio, un nuevo trabajo dentro de su carrera. Y el pasaje no le habla solamente a él, sino a todos los creyentes, porque todos los creyentes estamos corriendo una carrera. Y este pasaje viene de la boca del apóstol Pablo, precisamente un hombre que estaba corriendo su carrera y tenía dentro de él, dentro de su corazón, algo que nosotros, la mayoría hoy, no tenemos y que debemos tener. Y por eso creo que este pasaje es apropiado, porque habla lo profundo de nuestro corazón, del que va a ser ordenado y de todos los demás que estamos corriendo una carrera, y nos ayuda a correr mejor esa carrera. Cuando el apóstol Pablo dice estas palabras, él estaba avanzando en su tercer viaje misionero y recibe una revelación directa del Espíritu Santo de que debe ir a Jerusalén
Él está llevando una ofrenda para los santos de Jerusalén, una colecta en dinero para los pobres en Jerusalén, y recibe una revelación directa del Espíritu Santo que le anuncia que en esa ida a Jerusalén él va a sufrir muchas tribulaciones. Vamos a leer el contexto del pasaje para tomar bien la idea de la forma como surgen de este hombre estas palabras. Lean conmigo el verso 17, Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los de la iglesia. En la iglesia de Éfeso había una pluralidad de ancianos. 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. A la altura de su vida, de este punto de su vida, el apóstol Pablo era ya un hombre maduro que tenía más o menos unos 20 años corriendo la carrera cristiana. Un hombre notable en la vida cristiana, en el ministerio, un hombre muy notable. Pero él mismo, el apóstol Pablo, reconoce que lo que él era y había hecho no era obra suya, sino obra de la gracia de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, él dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por tanto, si vamos a hablar de un hombre que es el apóstol Pablo y vamos a ver lo notable que él es, no debemos centrar nuestra atención en él mismo, sino en aquel que está haciendo una obra en él. ¿Quién es el autor de la excelente carrera que el apóstol Pablo había corrido hasta ese momento? El autor es Cristo mismo. Cristo es el protagonista en todo pasaje donde vemos a una persona notable como Pablo. Debemos no poner nuestros ojos en Pablo, debemos poner nuestros ojos en Cristo, que es el que está haciendo la obra y haciendo que este hombre sea notable. Pablo mismo, desde su conversión, se daba cuenta que era Cristo el que estaba impactando su vida, el que estaba moviendo su vida. Él mismo decía: el amor de Cristo me constriñe. Él sabía que Cristo era todo lo que él quería hacer y el motivo de todo lo que él hacía. Pablo mismo se dice a sí mismo como un imitador de Jesucristo. Yo no soy más que un imitador de Jesucristo, imítenme a mí como yo imito a Jesucristo, como dice en 1 Corintios 11:1. Y este amor de Jesucristo que movía su vida, que producía su carrera, que lo hacía ser lo que era, dice Pablo: este amor hace que yo desprecie todo lo que hay en esta vida. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo quería una sola cosa: correr una buena carrera para que cuando muriera estuviera lo más cerca posible de Cristo. Él sabía que su destino al morir era estar con Cristo, pero su mayor anhelo era estar cerca de Cristo, y por eso tenía en su corazón algo que muchos de nosotros no tenemos: conciencia de carrera. Conciencia de carrera es aquello que hace que el cristiano tenga un solo objetivo: correr una carrera para Dios. Conciencia de carrera es poder ver toda tu vida, desde su comienzo, en su desarrollo y hasta el final, como un sacrificio que tú entregas completo hacia Dios, para Dios, desde el principio hasta el fin. Conciencia de carrera es ser dominado por el deseo de correr una buena carrera, de vivir una buena vida para la gloria de Cristo y para estar cerca de Cristo. Conciencia de carrera es algo que no existe mucho
en la iglesia de Cristo de todas las épocas. Por el contrario, nosotros podemos decir que en la iglesia del Señor Jesucristo muchos tienen un buen comienzo, pocos tienen una buena carrera y pocos tienen un buen final. Muchos tienen un buen comienzo, pocos tienen una buena carrera, pocos tienen un buen final. Pero si nosotros desde el principio de nuestra carrera como cristianos tuviésemos conciencia de carrera y pudiéramos mirar nuestra vida cristiana como un todo desde el principio, como una carrera completa, consagrada a Cristo, en su inicio, en su desarrollo y en su final, lo que he llamado conciencia de carrera, todos llegaríamos a ser cristianos notables. Para llegar a ser cristianos notables nos falta tener conciencia de carrera. Y de eso es lo que quiero hablar hoy al exponer el pasaje. Yo quisiera que el Espíritu Santo nos permitiera ver no solamente qué es conciencia de carrera, sino qué contiene conciencia de carrera, y aplicarlo no solamente al hermano que va a ser ordenado, pues él comienza una nueva etapa en su carrera, sino aplicarlo a todos nosotros que también como él estamos corriendo una carrera. Entendiendo pues que Cristo es el protagonista del pasaje y Pablo es simplemente una expresión de la obra de Cristo, y que el Espíritu Santo le ha dado a Pablo algo que nosotros no tenemos aún, o que muchos no tenemos, que es conciencia de carrera, vamos a ver lo que Cristo hace en Pablo para darle esa conciencia de carrera, y esperamos que el Espíritu lo aplique a nosotros. En el pasaje vemos que Cristo da a Pablo tres cosas que configuran la conciencia de carrera que él tiene. En primer lugar, Cristo le da a Pablo un valor para su carrera. Cristo le da un valor a la carrera de Pablo. Pablo dice: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Ahí hay un valor. Cristo le ha dado al alma de Pablo un valor superlativo para su carrera. Ese es el primer elemento de la conciencia de carrera. En segundo lugar, Cristo le ha dado a Pablo un tiempo para su carrera. Pablo no sabe cuánto tiempo va a durar su carrera. Más que darle a conocer el tiempo que va a durar su carrera, Cristo le da a Pablo el apreciar el tiempo de su carrera grandemente. El tiempo de su carrera. Pablo dice: con tal de que acabe mi carrera. En esa expresión de que acabe, estamos viendo de que Pablo está consciente de que la carrera va a terminar, es decir, que tiene un tiempo limitado. Y en tercer lugar, vemos que Cristo le ha dado a Pablo una actividad para su carrera. Dice: con tal de que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio. Ministerio es una actividad, un trabajo. Así como le da al hermano que va a ser ordenado un trabajo, el trabajo de ser anciano, pastor, obispo, eso es una actividad. Cristo le da a Pablo una actividad específica para su carrera. Y esas tres cosas, en el corazón del creyente, selladas por el Espíritu Santo, configuran lo que es conciencia de carrera, lo cual es el elemento más importante para llegar a ser cristianos notables. Son tres cosas: el valor de la carrera, el tiempo de la carrera y la actividad durante la carrera. El valor, el tiempo y la actividad. Vamos a desglosarlos uno por uno con más detalle. Veamos en primer lugar el valor de la carrera. Comienza diciendo el apóstol: pero de ninguna cosa hago caso. Esa expresión, de ninguna cosa hago caso, como ustedes pueden notar en el contexto, está relacionada directamente con las cosas difíciles, dolorosas, persecuciones, tormentos, prisiones, tribulaciones que esperan a Pablo llegando a Jerusalén. Pablo dice: de ninguna cosa difícil que me suceda en esta vida yo hago caso. Yo no hago caso de lo malo que me sucede. Y saben una cosa, nos diría el apóstol Pablo: a mí me han sucedido muchísimas cosas malas y difíciles. Y en 2 Corintios ustedes pueden ver la larga lista de cosas difíciles que le han sucedido. He naufragado 3 veces, me han azotado, he estado en peligros de caminos, de ladrones, de los de mi tierra, de extranjeros, peligros, tribulaciones, aflicciones, hambres, ayunos, etc.
la lista es incontable, pero ninguna de esas cosas malas quitan de mi corazón la conciencia que tengo de terminar bien mi carrera. Ninguna de las cosas malas me puede detener. Pablo tiene una determinación invencible de terminar una buena carrera. Y en esto, vuelvo a repetir, Pablo es tan solo un imitador del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, dice la Escritura, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, que su rostro mostraba una determinación invencible de ir a la cruz, de morir y cumplir la voluntad del Padre, la cual era su carrera. El ministerio que le había dado el Padre era rescatar a los que desde antes de la fundación del mundo le dio. Y Jesús afirmó su rostro. Esa expresión afirmó su rostro debe entenderse, tuvo una determinación invencible de terminar una buena carrera. El que es ordenado hoy como pastor debe tener una determinación invencible de terminar una buena carrera. Hermano Juan, ninguna de las cosas malas que te van a suceder, y te van a suceder, los que ya llevamos algún tiempo en el ministerio te lo podemos decir, te van a suceder cosas muy difíciles, muy dolorosas, entre comillas, malas. De ninguna de esas cosas hagas caso. Nunca, una vez, el Espíritu Santo, por medio de los santos varones que van a imponer sus manos sobre tu cabeza, una vez el Espíritu Santo te dé la unción para ser un pastor, debes morir siendo pastor. Debes morir siendo pastor. Ninguna cosa mala te saque de tu carrera como pastor. Ninguna. Pero yo estoy convencido que el apóstol Pablo aquí es más genérico, es más amplio, es más general, y él no habla solamente de las cosas malas, habla también de las cosas buenas. A él, a Pablo, le han sucedido más cosas malas que a ningún otro de nosotros, pero también a él le han sucedido más cosas buenas que a ninguno de nosotros. Revelaciones del Señor. En estos días, una hermana de nuestra iglesia, fantaseando un poco, decía, mientras íbamos en mi carro, ¿qué tal si mañana es el día del Señor, al Señor le diera por llevarnos al cielo, permitirnos ver el cielo y al otro día volver a bajar? ¿Cómo sería nuestra vida? Y yo le decía, bueno, Pablo vivió eso. Eso es la cosa más buena que le ha podido suceder a uno. Pero pregunto, ¿no será que una cosa de esas tan buena no podría desviarnos de la carrera? Hacernos sentir tan orgullosos, llenos de un orgullo espiritual que nos terminaría haciendo convertir en un pastor de esos fanfarrones y fastidiosos que uno no quiere ni ver. Hay unos pastores tan fastidiosos, ¿cierto? ¿Y saben por qué son tan fastidiosos? Porque creen que saben mucho, creen que han subido al tercer cielo y no han subido ni al techo de la casa. Las cosas buenas podrían alejarte de tu carrera, las cosas buenas podrían dañar tu carrera. Hay pastores que han fundado 3 iglesias, 4 iglesias, y ya les da disque porque lo llamen apóstol y se creen la gran cosa, cuando en realidad no son nada. Ratas inmundas redimidas por el Evangelio de Jesucristo. Eso es. Las cosas buenas podrían dañar nuestra carrera, pero Pablo dice, de ninguna cosa hago caso. Pastor, ¿y cómo sabe usted que realmente el apóstol Pablo proyecta estas cosas de las cuales él no va a dejar que destruyan su carrera? ¿Cómo sabe usted que puede llevarlo hasta allá? Bueno, por lo que él dice en Filipenses capítulo 3, versículo 3. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y eso incluye ¿qué? Lo malo y lo bueno. Y extendiéndome en lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Miren, lo que yo quiero, dice Pablo, es estar más cerca de Cristo. Amén. Solo eso quiero. Amén. Por tanto, dejo lo que queda atrás, sea malo o sea bueno, y me extiendo por delante. Pero
el valor de la carrera de Pablo no se observa, el valor que tenía para él su carrera no se observa solamente en que ninguna cosa podía sacarlo de la carrera, sino en el valor que él le daba a su propia vida. Continúa diciendo Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Nuestro Señor Jesucristo nos manda claramente en su palabra que nosotros debemos aborrecer nuestra propia vida. Debemos dejar a un lado nuestro deseo de ser felices en este mundo, renunciar a este mundo. Este mundo no es nuestro hogar, nosotros somos aquí peregrinos, siervos de Jesús, hombres de verdad, guardas del deber. Nosotros estamos aquí no para ser felices, estamos aquí para servir a Cristo. Y nuestra vida entera debe ser dejada a un lado, menospreciada, con tal de poder vivir una carrera completa para Dios. Pero muchos de nosotros tenemos tal deseo de ser felices en este mundo que somos personas de corazón doble, de doble ánimo, como dice Santiago. Por un lado, queremos las cosas bellas y buenas de este mundo, y por otro lado queremos a Cristo. Debemos morir a nuestra propia vida, renunciar a nuestra propia vida para entregarla por completo a Cristo. El que intente salvar su vida, la perderá. El que la pierda de todo corazón para Cristo y su reino, la ganará. Bueno, Pablo y su discípulo Timoteo son un buen ejemplo de personas que, siendo creyentes, han realmente imitado a Jesús en el perder sus vidas, en el aborrecer sus vidas. Así que nuestro hermano Juan, ahora mucho más como pastor, debe renunciar a su propia vida para amar a la esposa de Cristo y servir a la esposa de Cristo, no importándole tanto su vida y su felicidad como la vida y la felicidad de Cristo al ver su esposa santificada y reluciente, con la aclaración de que él es un hombre casado y tiene que atender primero la iglesia que tiene en la casa para luego atender a la esposa de Cristo. Debe el creyente que tiene conciencia de carrera entonces tener en poco su vida y realmente morir a esta vida. Eso es lo que tiene que ver con el valor de la carrera. El valor de la carrera nos lleva a no hacer caso de lo malo. El valor de la carrera nos lleva a no hacer caso de lo bueno. El valor de la carrera nos lleva a no hacer caso de nuestra propia vida. Ahora veamos en segundo lugar cómo Cristo hace que Pablo tenga un aprecio especial por el tiempo de su carrera. Continúa diciendo en el verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo. Pablo está consciente de que su carrera tiene un fin, que ha comenzado, que se está desarrollando y que tendrá un fin. Y voy a leerles lo que dice él mismo, el apóstol Pablo, en los momentos finales de su carrera. En 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Él habla en los momentos finales de su carrera y dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Noten cómo Pablo estaba consciente en este punto de su vida, al final, que su carrera iba a terminar. Pero lo que yo pretendo que ustedes perciban hoy no es que uno esté consciente de que su carrera va a terminar cuando efectivamente va a terminar, sino desde el principio. Eso es lo que estoy tratando de comunicarles, que el cristiano debe ser consciente del tiempo de su carrera desde el principio y debe valorar ese tiempo grandemente, debe darse cuenta de que es un tiempo precioso, cada día, cada semana, cada día del Señor. Juan, hermano amado, cada día del Señor, el poder subir al púlpito a predicar es algo precioso, es maravilloso. Los pastores no vemos la hora desde el lunes. De hecho, terminamos de predicar el sermón del domingo y ya estamos en la cabeza rebobinando y trabajando el sermón del siguiente domingo. Nosotros vivimos de día del Señor en día del Señor. Bueno, Juan,
Dios ha contado tus días del Señor. Los ha contado, tienen un límite. Así que cada uno es excesivamente precioso, cada uno es excesivamente valioso. Debes valorarlo, porque sea que tengas muchos días del Señor por delante, o sea que tengas pocos días del Señor, lo importante es cómo vives ese tiempo para Cristo. Y en este punto nosotros tenemos que ser conscientes de que la voluntad del Señor es variada para sus siervos. A algunos les da una carrera corta y a otros les va a dar una carrera larga. Así que como ninguno de nosotros sabe si su carrera va a ser corta o va a ser larga, hay que vivirla con toda la fuerza. ¿Cuándo? Desde el principio, durante y hasta el final. Eso es conciencia de carrera, es vivir con todo el corazón la carrera desde el principio, durante y hasta el final. Una sola cosa deseo: terminar una buena carrera para Dios. Algunos santos, por ejemplo a Jacobo, el hermano de Juan, el Señor le dio una carrera corta. Después de que el Señor partió, Jacobo no alcanzó a vivir siquiera unos 5 años, calculo yo. Jacobo murió como el primer mártir de la iglesia. En cambio a su hermano Juan murió de más de 90 años quizás, y tuvo una carrera de más de 50 años quizás. Son bienaventurados los hermanos que tienen una carrera larga. Pero el hecho de que tengan una carrera larga y otros tengan una carrera corta no hace diferencia. La diferencia es cómo vives ese tiempo en la carrera. Bien desde el principio, bien en el desarrollo, bien al final, sea larga o sea corta, con conciencia de carrera. Ejemplos destacados en la historia de la iglesia de hombres que tuvieron una carrera larga, como el apóstol Juan, está el caso de Policarpo de Esmirna, un discípulo directo del apóstol Juan, un hombre que pastoreó la iglesia después de la muerte de los apóstoles. Policarpo fue martirizado y cuando estaba siendo obligado a blasfemar contra Cristo, le dijeron: adore al emperador y blasfeme de Cristo para que salve su vida. ¿Y qué respondió este hombre de Dios? Dijo Policarpo: durante 86 años he sido su siervo y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? 86 años. Supongamos que Policarpo tuviera 95 años. Se convirtió siendo un niño y corrió una carrera de 86 años. Larga o corta, lo que importa es el tiempo. Cada fin de semana, cada día del Señor es valioso para Juan, es valioso para ti, es valioso para mí. Hay otro ejemplo en la historia de la iglesia, ahora de una carrera corta. Una mujer en Inglaterra en el siglo XVIII, llamada Elizabeth Waldridge. Elizabeth Waldridge era una empleada doméstica. Fue convertida al Señor Jesucristo. Y esa mujer tuvo solamente 6 años de carrera. Ella tuvo 6 años de carrera. Murió de tuberculosis. Y su pastor y su comunidad y la comunidad donde ella vivió fueron tan impactadas por la vida de Elizabeth Waldridge que el pastor, lo mejor que hizo en su vida fue escribir un pequeño libro con la biografía de Elizabeth. Y ese libro se consigue y usted lo puede leer, se llama La hija del lechero, porque Elizabeth Waldridge era la hija del lechero de ese pueblo. La vida de esa mujer impactó tanto a su familia, impactó tanto a su iglesia, impactó tanto a su pastor, que lo mejor que hizo su pastor fue escribir la biografía de Elizabeth. Una carrera corta, pero una mujer que vivió desde el principio. Ya no sabía que iba a morir en 6 años. Desde el principio consagró su carrera para Dios y en el principio, durante y al final tuvo conciencia de carrera. La gran mayoría de nosotros no tenemos conciencia de carrera. Nuestra vida cristiana es un sube y baja. No. Cristo quiere darnos en esta tarde conciencia de carrera. Hemos visto que tener conciencia de carrera es darle el valor adecuado a la carrera. Es entender el tiempo que Cristo nos ha dado para correr la carrera y valorarlo como debe ser. Y en tercer lugar y al final es entender la actividad que Cristo le ha dado a nuestra carrera. En el caso de nuestro hermano, la actividad específica es la de ser pastor ordenado
de una iglesia bíblicamente constituida. Y hoy vamos a imponer las manos sobre él y él va a morir siendo pastor de la iglesia bíblicamente constituida que lo llamó al pastorado. Esa es la actividad que Dios ha llamado a hacer a nuestro hermano. Veámoslo en la vida del apóstol Pablo. ¿Cuál fue la actividad a la cual Dios llamó al apóstol Pablo? Continuamos leyendo nuestro texto. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio. Esa palabra ministerio implica actividad, servicio, diaconía. El ministerio que recibí del Señor Jesús. Cristo mismo le encomendó a Pablo una actividad. ¿Cuál era esa actividad? Dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. El apóstol Pablo era un ministro particular. Cristo lo llamó para hacer una sola cosa en su vida. Pablo debía no casarse. Pablo debía no ocuparse en ningún otro oficio. Pablo debía ser un evangelista itinerante que iba de ciudad en ciudad tratando de hablarle a la mayor cantidad de personas posibles sin importarle nada más una sola actividad: ir y predicar el evangelio de la gracia de Dios. Ese bendito evangelio que hoy se conoce como doctrinas de la gracia, o calvinismo, o fe reformada, como lo quieran llamar. Pablo debía ir de lugar en lugar tratando de enseñar a la mayor cantidad de personas posibles el evangelio de la gracia de Dios. Aquel que proclama que el hombre está en un estado de depravación total, que el hombre está incapacitado para salvarse a sí mismo, que no tiene el tan proclamado libre albedrío, sino que está totalmente muerto en sus delitos y pecados. Y que a esos hombres muertos en sus delitos y pecados, la elección soberana de Dios los alcanzó y Dios los eligió incondicionalmente, sin ver nada en ellos, los llamó para salvación, para alabanza de su gracia. Y Cristo vino a morir en la cruz, no por todo el mundo, sino por ellos. Y los llama eficazmente cuando la palabra de Dios está siendo predicada. El poder del Espíritu Santo llama a los elegidos. Pablo llegaba a algún lugar, a algún auditorio, en una sinagoga, y comenzaba a predicar y decía a los hombres: el hombre está depravado, pero Dios ha elegido a muchos. Cristo murió y resucitó de los muertos y me ha enviado aquí a predicar su evangelio, y los que son suyos vendrán. Irresistiblemente vendrán. Y cuando terminaba su sermón, venían los que lo querían matar a agredirlo y echarlo fuera, pero los que Dios había escogido para salvación venían y caían de rodillas a los pies de Cristo pidiendo perdón y misericordia, porque el llamado de Dios es irresistible. Cuando Dios llama, el hombre viene, no hay otra opción. Ese es el evangelio de la gracia de Dios, el que le dice al hombre que una vez ha sido justificado, desde el momento que ha sido justificado, serás justificado para siempre. Nunca podrás dejar de ser justificado. Has sido justificado, declarado no culpable ante Dios. Estarás siendo santificado hasta que te mueras, pero serás de Dios porque lo fuiste desde la eternidad, antes de la fundación del mundo Él te eligió. Eso era lo que Él debía hacer. Predicar el evangelio de la gracia de Dios era su única actividad, su único oficio. Pero nuestro hermano Juan no tendrá exclusivamente el oficio de pararse desde el púlpito para predicar el evangelio de la gracia de Dios. Las actividades de un pastor son variadas. Juan deberá orar incesantemente por cada una de las ovejas que Dios le ha encomendado. Y por eso es necesario que no se ocupe de ningún trabajo secular para que pueda dedicarse a la oración. Hermano, este anciano va a estar orando por usted, y él debe estar libre y tranquilo de toda otra ocupación para que pueda dedicarse a la oración y a la predicación de la palabra. Pero él va a estar también visitándoles por las casas, consolando al afligido, y también haciendo algo que a nadie le gusta que haga:
amonestando al que se ha extraviado, confrontando y disciplinando al que no quiere andar en el temor del Señor. Va a estar sujeto a los otros ancianos de la iglesia, y como un solo cuerpo gobernante, ellos van a rendir cuentas a Dios por la iglesia que se les ha encomendado. Pero como es padre de familia y esposo, la única actividad de él no será esa. Cuando el Señor nos llama a la carrera, hay una parte de la carrera que es puramente dedicada a esas funciones del evangelismo, la predicación, la visitación, la oración, aquellas actividades que son propias del ministerio del reino. Pero todo cristiano, pastor o no pastor, está corriendo una carrera, y si es casado, tiene otra actividad. Pablo tenía una sola actividad. Pero todos los demás que son casados tienen otra actividad: santificar y cuidar a su esposa, cuidar a sus hijos y llevarlos en el Señor. Los que son casados corren la carrera teniendo un buen matrimonio. Y los que no son llamados al pastorado y que tienen una función en el mundo, una profesión, oficio o negocio, corren su carrera viviendo en esos negocios y trabajando en esas profesiones como para el Señor. Todo lo que hagas en esta vida es para el Señor. No existe una diferencia entre lo secular y lo espiritual. Todo es para el Señor. Correr una carrera tiene una actividad básica para todos, que son las actividades del reino, y dos actividades adicionales, que son las de tu hogar y las de tu trabajo. Si tú puedes comprender eso y vivir en esas cosas, en esas actividades, para correr una buena carrera, entonces tú tienes conciencia de carrera y estarás preparándote para terminar una buena carrera para el Señor. ¿Qué es lo que nuestro pasaje nos enseña? Nuestro pasaje nos enseña claramente que para tener una vida cristiana notable se necesita tener conciencia de carrera. ¿Qué es conciencia de carrera? Conciencia de carrera es ver tu carrera como cristiano, desde el principio, en su desarrollo y hasta el final, como lo más importante de tu vida. Ver no solamente lo vital que ella es, el valor que ella tiene, sino el tiempo que se te ha dado como algo vital. Y entender que las actividades que se te han dado para realizar son las que Dios quiere que tú hagas, y las debes hacer con todo tu corazón, no en tu propia fuerza, sino en el poder que el Espíritu Santo da. Sin la llenura del Espíritu Santo, sin la comunión con el Espíritu Santo, sin estar de rodillas delante de él en oración, jamás podremos correr una carrera. Y el ministerio, hermano amado, el santo ministerio, ojalá pudiéramos orar mucho más. El santo ministerio no se hace sino con oración. Debemos orar. Ser un pastor de la iglesia, créanme, es muy difícil. Ser pastor es muy difícil. Solamente por la gracia del Señor, la llenura del Espíritu Santo, los que somos pastores podremos correr una buena carrera. Habiendo visto esto, ¿qué es la conciencia de carrera? ¿Cómo la mayoría de nosotros no la tenemos? Y cómo hoy estamos viendo que el Señor le da a nuestro hermano una nueva actividad dentro de su carrera y nos está invitando a nosotros a correr una mejor carrera. Ahora vamos a centrar toda nuestra atención sobre nuestro hermano y a hablar de parte de Dios sobre él y lo que él necesita. Él necesita vuestra oración, él necesita vuestro apoyo, él necesita vuestro amor, él necesita que ustedes y todos los que le conocemos le acompañemos. Van a haber momentos muy difíciles en los que vamos a tender a desmayar. Muchos que hemos comenzado la carrera al ministerio la han abandonado. Muchos en momentos de desánimo son tentados a abandonar. Él no abandonará, porque Él mismo se cuidará de sí mismo en oración. Él mismo orará y nosotros oraremos por Él, para que Él, que está siendo hoy ordenado como pastor, muera como pastor, habiendo corrido una buena carrera, que Él pueda decir en su lecho de muerte con toda satisfacción, como el gran apóstol: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, soy un ministro de Jesucristo irreprensible
y santo, y al cielo con mi Cristo me voy. Eso es lo que debe suceder en la vida de nuestro hermano y la de todos los que hemos sido llamados al ministerio. Ninguno de nosotros debe abandonar, todos debemos terminar hasta que podamos decir esas cosas. El Señor conceda a nuestro hermano a partir de hoy la unción del Espíritu Santo, unción de gracia y de poder sobre nuestro hermano, para que sea el mejor ministro del Evangelio que esta iglesia necesita. Y con su gracia y su poder, Él alcance la carrera que Él mismo anhela para Cristo, y que todos los que le amamos y le acompañamos queremos que Él tenga. El Espíritu Santo sea sobre nuestro hermano de una manera especial a partir de hoy. Yo sé que el Espíritu Santo estará de manera especial a partir de hoy sobre él, cuando las manos del presbiterio sean impuestas sobre él. Él será un anciano dotado, su mente va a cambiar, su corazón va a cambiar, sus dones se van a potencializar grandemente. Veremos a un gran predicador, un gran siervo de Dios, predicando con valor el Evangelio de la gracia de Dios en un mundo y una iglesia que no lo quieren oír. Pero hemos de morir predicándolo, porque a eso nos ha llamado Dios. Sea pues el Espíritu Santo con nuestro hermano, con la iglesia, para que al terminar nuestras carreras todos podamos decir: Señor, gracias, la carrera que me has dado, me ayudaste a guardarla. Señor, no me dejaste caer en pecado, no me dejaste mezclarme con este mundo vano. Señor, me ayudaste a vencer mi propio orgullo. Señor, me ayudaste a vencer mi miedo, me llenaste de tu amor y viví hasta el último día de mi vida consagrado a ti. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Sea Dios pues con nuestro hermano, sea Dios con su iglesia y con los ancianos que han de poner las manos sobre él.